voy a estar coordinando la dimensión económica por unos meses, así que le doy la palabra a Cristian. Presentate. Cristian Isernia, coordinador de la dimensión institucional de la Unidad de Coordinación de Planeamiento Estratégico. Claudio. Buen día, mi nombre es Claudio Rodríguez, yo represento a la AOCA, es la Organización de Congresos, Ferias y Exposiciones y Burós de la Argentina. Y Claudio es el relator de la dimensión. Francisco. Francisco Silva, del Partido de la Ciudad en Acción, y el Círculo de Directivos y es directivo del fútbol argentino. Muchas gracias. Alejandro. Alejandro Lieberman, de Fundación Foro Republicano, Libertad y Progreso. Muchas gracias, Ale. Julio César. Buenos días, Julio César Santoro, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juan. Y hola, ¿qué tal? Juan Oyola, Unión Personal Civil de la Nación. Muchas gracias. Gustavo. Buenos días, Gustavo Froján, Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como FECOBA. Liana. Liana Sabatella, Presidente Cámara Argentina de Empresarios Culturales, Economía Naranja. Muchas gracias. Gonzalo. Gracias. Buenos días, Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Gracias. David. ¿Qué tal? Buen día, David Cohen, Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Gracias. Daniel. No puedo tener cámara. Te vemos, Estás en dos. ¿Me ves? Una con Listo. cámara y en otra sin sí. Ok. Bien, ¿no? Gracias. Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Daniel Nervoso de Fundación Unión. Muchas gracias. Lucas. Lucas Teindegui, de la Unidad de Coordinación. Juan Pablo. Juan Pablo, de la Unidad de Coordinación. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, ya terminadas las presentaciones, vamos a dar comienzo a la agenda. En los temas que tenemos a tratar, el primer tema es temas a trabajar por las organizaciones. Ahí hemos incluido dos temas que me han llegado, uno hace un par de días y otro ayer. Uno tiene que ver con economía naranja, que lo presentó Liana, seguramente. Ella ya ha completado la ficha y enviado el proyecto, y tiene que ver con el proyecto que envió Gustavo, de FECOBA, recomendación al Poder Ejecutivo sobre la situación de las pymes en zonas de micro y macrocentros, ¿sí? Antes que nada les recuerdo que para poder tratar los proyectos en el COPE, los mismos tienen que ser presentados por una ficha, adjuntar el proyecto, y en la primera reunión que hay de relatores, vicepresidentes, coordinadores y dirección ejecutiva, se tratan, si los mismos resultan estratégicos, comienzan a pasar por todas las dimensiones, comenzando obviamente por la que dio inicio, se presentan en ambas, y si van siendo procedentes, se van trabajando, pueden surgir comentarios, modificaciones. Una vez que pasaron por todas, pasan al comité ejecutivo, y una vez que resultan aprobados allí, los mismos son elevados, depende del proyecto de que se trate, a la legislatura o al poder ejecutivo, ¿sí? Así que vamos a ver en primer momento. Los vamos a tratar hoy como temas a tratar por las organizaciones, porque todavía no tienen el carácter de proyecto, seguramente lo sean después de esta próxima reunión que les comenté. Así que primero tratamos el primer ingresado, que es el de economía naranja. Le voy a pedir a Liana que nos cuente de qué se trata, y luego lo mismo con Gustavo. Liana, tenés la palabra. Bueno, gracias, buenos días, gracias Karina. A partir de los últimos años se empezó a hacer una medición de los colores de la economía y a ver que el Producto Bruto Interno y el ingreso per cápita no lo había movido el ingreso de trabajos formales o concretos, sino los trabajos llamados informales.
Cuando uno estudia el mercado, empieza a ver que los informales generalmente está dentro de los servicios. La primera medición se hizo sobre la economía verde, que es la ecológica, la segunda se hizo sobre el azul, que es el butano, metano, gas licuado, gases, y después aparece la economía roja, que es la social, que lamentablemente va a la cabeza por los problemas de femicidios y demás, la drogadicción, el tráfico y demás. Y está la economía naranja. Bueno, la economía naranja es una economía de servicios que son los valores agregados con propiedad intelectual que se le dieron a las nuevas industrias a partir del siglo XX ya, no en el XXI. Y abarca todo lo legal, contable y administrativo de las industrias culturales, tecnológicas, creativas y de lo que de ellos deriva. El Producto Bruto Interno, ¿cómo se saca? Bueno, a partir de un producto llamado música o arte o teatro o decoración, hasta el producto puesto en el teatro, en el escenario o en góndola, toda la cadena de valor que implica y que está en servicios, que generalmente es una cadena que no está legalizada en el trabajo o en el pago y que no se medía. Eso es lo que ha de alguna manera movido la parte económica, más que nunca el año pasado y por supuesto, ¿no? Pero ya venía en franco avance fines del 20, comienzos del 21. Tenemos también la economía amarilla, bueno, tenemos la economía blanca, que es la economía de la paz, de los cascos blancos, la economía negra, que es la economía del tráfico, más que nada es de tráfico de seres humanos, de personas, no todo lo que hubo de trata de blancas. Realmente se ha hecho una medición y esto que a veces no es muy aceptado por la parte legal o contable, abogados y contadores, se da porque lamentablemente ha movido el Producto Bruto Interno y hay un mercado muy fuerte y mueve mucha plata. Eso es un poco el resumen de los colores de la economía. Y la economía naranja en su, digamos, centro es el tema de propiedad intelectual, legalización, con la parte contable, el tema de evitar el tráfico fundamentalmente, y abarca lo aduanero también, abarca el transporte, bueno, todo de lo que ello deriva. Redondeo porque es muy largo el tema, no sé si está bien, Karina. No, si querés, Liana, lo que te pediría es, más que nada, hagamos foco en el objeto del proyecto de recomendación, ¿no? ¿Qué consiste? Bueno, el proyecto es el tema de la economía naranja. La economía naranja es para darle valor agregado y propiedad intelectual a todos los productos que son servicios, que trabajan las industrias culturales, tecnológicas y creativas, y de todo lo que ellos derivan. Perfecto, perfecto. ¿Usted ya lo tiene con ese formato de recomendación? Sí, yo lo tengo con ese formato y esto se da a nivel latinoamericano, Latinoamérica y el Caribe, lo hacemos en todos los países hispanoparlantes. El último fue Bolivia, ambos fueron presenciales, el que fue el 19 fue, ya que nos agarró en marzo, presencial, el 20 fue vía soporte digital. El 21 fue también soporte digital que se hizo, pero hay una plantilla donde se va cambiando de acuerdo al país la demanda. Nosotros lamentablemente somos un país muy traficado, hay otros que no va en el tema, hay gente que tiene la gran propiedad intelectual como es México, o como es Chile, o como es Uruguay. Bueno, según la demanda del país, ahí se pone hincapié tanto en los disertantes como en la temática que explicamos, o en los alumnos que estudian esto en las carreras, porque en abogacía los últimos años se estudian todo esto en la propiedad intelectual o en ciencias económicas, con el tema de patentes y marcas. Así que está hecha una plantilla, y eso se va cambiando de disertantes y temáticas a demanda de país. Muchas gracias, Liana. Ale, ¿querés decir algo? Gracias, Karina. No, gracias a vos, Liana. Bueno, Liana es una amplia difusora de economía naranja, muy respetada seguramente en el ámbito que desarrolla, y me gustaría, Liana, si vos este proyecto de recomendación lo podés circular primero a la dimensión económica, no sé si vos ya lo tenés en papel, para que nosotros podamos tratarlo acá en la reunión. Bueno, Claudio seguramente lo va a tomar en la agenda, seguramente será en la próxima agenda, porque no tenemos el proyecto. O sea, entre hoy y la próxima reunión de dimensión, quizá tener tu proyecto de recomendación, así nosotros en la reunión de mayo, o digamos, en la reunión de mayo podemos definir, darle curso, o si algunas organizaciones tienen alguna
alguna cuestión que agregar o sugerir o preguntarte, y ya después sí circularlo a las demás, compartirlo con las demás dimensiones y grupos de trabajo, así ya le damos curso. Liana. Ale, ella presentó la ficha, yo tengo la ficha sola, desconozco si a su vez también ingresó el proyecto, imagino que sí, o sea que ya está para tratar en la próxima reunión. Perfecto, perfecto. No, Liana, sabía. ¿vos adjuntaste también el proyecto en ese momento? Sí, yo puedo ampliar más. Yo he mandado un PPT, un PowerPoint de lo que es la plantilla reconocida por UNESCO y lo que se hace en todos los países, y ahí está toda la explicación. No mandé en soporte papel la relatación del tema. Se puede mandar en forma, digamos, de difusión, pero esa es la parte del soporte papel de relato, no, pero la puedo adjuntar. Lo que mandé es un PPT y sí la fundamentación. Bien, está bien, Ale, Liana. considero que en la próxima ya se verá, seguramente será un tema que resulta estratégico, imagino, y en la próxima será tratado en todas las agendas si resulta aprobado. Entonces, Perfecto. estaría bueno, igual como dice Alejandro, que posterior a eso lo envíes así antes de la reunión, todos pueden ver de qué se trata el proyecto y ya traen si tienen alguna sugerencia o alguna modificación. ¿Sí? Un paper relato. El proyecto en sí también, ¿sí? El texto concreto y sí, si querés algún paper o algo que sirva de fundamentación para la idea, mejor. Perfecto, de acuerdo. ¿Para cuándo sería entonces, Karina? Y Ale, la próxima reunión de aprobación de esto sería el primer lunes de mayo, o sea que tendría que ser posterior a eso y anterior a nuestra próxima reunión de la dimensión. Durante mayo tendría que mandarlo. Exactamente. Una vez que se apruebe el proyecto, que circule en todas las dimensiones en esta reunión que te estamos comentando. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Alejandro, también. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, habiendo escuchado de qué se trata el tema de economía naranja que presentó Liana, que seguramente resultará aprobado, imagino, en la reunión de relatores y dirección ejecutiva y el resto, pasamos a el proyecto que presentó ayer, me envió Gustavo, que tiene que ver con lo que hablamos de la situación que están sufriendo las pymes en el micro y macrocentro. Gustavo después va a presentar también la ficha y va a hacer todo el procedimiento, al igual que lo hizo Liana, entonces seguramente también va a ser tratado en la misma reunión, y si resulta aprobado, que seguramente también tiene carácter estratégico, toca los ODS y nuestros planes, va a ser tratado junto con esto de economía naranja en nuestra próxima reunión de dimensión económica. Gustavo, tenés la palabra. Muchas gracias, Karina. Te pido disculpas que no cursé con la ficha de manera prolija y formal, está bien. pero es mi inexperiencia, y además que en FECOBA me delegaron la representación. Yo no estaba tan al tanto de este detalle, y en FECOBA están a las corridas atajando todos los penales de la emergencia crítica, que no solo ya está hoy, sino de lo que se está por venir, con lo que se supone un cierre más estricto todavía de la actividad. Muchas gracias. Esto que vamos a tratar seguramente está inspirado en una idea de Alejandro, que propuso en la reunión anterior, que le llamó la atención recorriendo el micro y macrocentro, la desolación y el estado parecía yo digo esto, una ciudad entre sitiada y luego de haber pasado por una guerra, ¿no? Bastante desolado el paisaje, y la crisis económica, la pérdida de actividad y la pérdida de puestos de trabajo que conlleva toda esa cadena. Entonces, FECOBA, que venía realizando desde el año pasado varias reuniones, varios reclamos al gobierno de la ciudad y con algunos organismos del gobierno nacional también, tenía trabajado una especie de censo de persianas bajas, de cierre de negocios, de que muchos negocios que cerraban y luego cuando volvían no llegaban a arrancar del todo. Bueno, en resumen, estamos aportando un boceto que podría significar una recomendación
para que el gobierno de la ciudad, en resumen, nos ayude en estas decisiones. Primero, declarar en emergencia económica a los locales radicados en el micro y macrocentro de la ciudad. Por supuesto, esto es transitorio, esto se declara, tiene un inicio y un final, no es in eternum, pero mientras dure este problema, que estén amparados bajo emergencia económica. Y ahí se derivan estas medidas. Estacionamiento, suspensión transitoria de las multas, de los acarreos y permitir la circulación, especialmente de los vehículos que no pueden acceder al microcentro de muchos negocios y macrocentro. Esto de los vehículos tiene otro impacto también, en el no uso del transporte público, que el mismo gobierno nacional viene desaconsejando, porque el transporte público es foco de peligro, de potencial contagio. Bueno, el vehículo particular justamente evita toda esa problemática. Declarar una moratoria amplia en los tributos de ingresos brutos, ABL, y los patentes de vehículos, al menos en los utilitarios de todos los negocios, de los comercios afectados a esta zona de micro y macrocentro. Unos trámites que tienen un costo y son percepciones del gobierno de la ciudad, como son las certificaciones de revisión de tanques de agua, planes de evacuación, no sé si ascensores también está alcanzado. Bueno, se pide una renovación automática de las certificaciones que ya estaban en curso, de aprobaciones de verificaciones de tanques de agua, planes de evacuación y demás trámites. Todo esto siempre cuando aplican estos tributos son mayores gastos para los comercios y para las expensas cuando se trata de comercios ubicados en las galerías. Galerías que hay bastantes justamente en zona de micro y macrocentro. Suspensión por 90 días de las ejecuciones fiscales. En cuanto a la seguridad, una mayor presencia policial para garantizar y evitar y prevenir de la circulación masiva, como está ocurriendo hoy mismo, de manifestaciones, marchas de protesta, que además de todo el trastorno que generan, también provocan un bloqueo en la actividad comercial, ya de por sí afectada, en la poca actividad comercial de algunos frentes de negocio, porque esas marchas impiden la circulación ya no vehicular, sino hasta peatonal de mucha gente. Tengo el caso particular de mi mujer, que trabaja en una librería en la avenida Callao, y a la pobre facturación de todo el año pasado le impacta que cuando hay marchas, y cada día por medio hay una marcha que bloquean toda la avenida Callao, ya la gente elige ni pasar por ahí. Y finalmente, un plan de incentivo al consumo, y acá conecta en parte con lo que sería la economía naranja que recién tocó Liana, especialmente en el área de la cultura, el esparcimiento, obras de teatro, café concert, música. Se podría articular y diseñar un permiso de que eso funcione en un horario entre las 11 y las 17 o las 18, por ejemplo. Muestras de arte itinerante, también con protocolos y con estos espacios horarios no tendrían inconveniente. Y un último tema muy importante, la prohibición, acá otra vez la seguridad policial debería intervenir para fiscalizar esto, la prohibición de toda forma de venta ilegal, callejera, tanto de productos alimenticios, de gastronomía, como de los manteros, que también impactan de manera directa en el comercio formal. En el último punto de ese borrador que se acercó, hay un texto que con buen tino Alejandro había pensado en agregar la participación de CUSICBA en cuanto a lo que es el mercado inmobiliario, que también
tiene un impacto negativo en cuanto a que toda esa zona quedó con muchos inmuebles vacíos por los costos de alquiler y por la falta de actividad, y que solamente están calificados para uso comercial o uso profesional. Sería también cuestión, no sé si está presente CUSIGBA, pero a lo mejor Ale me quiere completar cuál era la idea, pero creo que es ampliar el espectro para esos inmuebles dentro de este espacio de emergencia, para que no queden ceñidos solamente al uso comercial, siendo que además, por lo que he leído en los últimos días, también la ciudad tiene pensado un rediseño de convertir el micro y macrocentro para que coexista lo que es lo comercial y de servicios, como se lo conoce, también con el espacio habitacional o residencial permanente. Bueno, ese es el corazón del texto que presenté ayer. No tengo más nada que decir y agradezco, sí, agradezco la posibilidad de presentarlo. Muchas gracias, Gustavo. Entiendo, le pregunto a Ale, el último punto que mencionó Gustavo tiene que ver más con las oficinas vacías. Perfecto. ¿Cómo, Ale? No, brillante, Gustavo creo que dijo todo, no tengo nada más que agregar. Simplemente el último punto era, sí, digamos, hay dos aspectos, el comercial, llamémosle, el cultural, porque el micro y macrocentro, sobre todo el microcentro, tiene toda una faceta cultural muy importante en la ciudad, de reconocimiento no solamente de la ciudad, sino a nivel mundial. Y como tercer aspecto, el mercado inmobiliario de afectación, básicamente entre oficinas, o sea, que sean de usos múltiples, eso, o de usos mixtos, como se llama en el urbanismo. Dado que justamente los profesionales, el teletrabajo, oficinas que están vacías o edificios que están ociosos puedan ser de alguna forma rediseñados o revinculados con las viviendas o residenciales, o de uso residencial. Creo que, bueno, sí, como decía Gustavo, por eso creo que mucho no hay que agregar, se está estudiando este tema, no solamente por el gobierno de la ciudad, sino que hay diversas reuniones juntamente con las cámaras inmobiliarias, cámaras propietarias, etcétera, para justamente ver qué forma hay de generar un nuevo impacto a esta ciudad vacía. Perfecto, Ale, muchas gracias. Claudio. Gracias, Karina. Bien, obviamente lo que dice Gustavo refleja la realidad y es lo que pedimos de alguna manera casi todos, ¿sí? Me gustaría aclarar dos puntos para que este proyecto tenga un buen fin. Y, digamos, buen fin significa que sea aprobado por la legislatura, que se lleve a cabo. Creo de que la es de ciudad recomendación, Claudio, ¿eh? Es de recomendación, sí, ¿no? Va al Poder Ejecutivo sí. directo. Ok, está bien. Está bien, como recomendación está perfecto y adelante. Pero creo que podemos elevar la propuesta. Elevar el nivel de la propuesta, que ya es alto, pero quiero decir, llevar a cabo otras propuestas. Por ejemplo, la ciudad está pensando en promocionar a través de créditos blandos o algún tipo de incentivos que el área del macrocentro se facilite como vivienda para personas, digamos, mayores o gente joven, que son el grupo etario que permite el uso de este tipo de circunstancias. Si eso lo podemos observar como pasa en otras ciudades del mundo, veremos, yo creo que lo puse en la primera reunión que tuvimos de la dimensión, que ya le propuso también el tema del microcentro. Tomar como ejemplo lo que pasa en Europa, por ejemplo, ¿sí? O sea, cómo es el uso de este tipo de ciudades en las cuales para los adultos mayores o para los mayores o para tercera edad, o como quieran denominarlo, les facilita mucho la vida por los servicios que tiene, la cercanidad, o sea, las áreas del lugar de esparcimiento social, etcétera, comercio. Y para la gente joven porque vive de otro tipo, le da vida al área que está muerta, que es el área de nocturna, ¿no? O el tiempo, digamos, de horario nocturno. Ahora, pensemos entre todos cómo llevar a cabo una propuesta, ya sea generada a través de toda la dimensión, quizás en ningún grupo, ninguna organización en particular,
para revitalizar esta parte, a través de un proyecto de ley, modificaciones, que son todas las que podemos tomar, lo que dijo Gustavo, o sea, pero quizás como nos ocupa como planificación estratégica, algo más a largo plazo, porque quizás en lo coyuntural podemos hacer una recomendación, pero a largo plazo podemos hacer algún proyecto de ley que sea bueno para este sector de la ciudad, ¿sí? No solamente, por eso digo, bienvenida este pedido de Gustavo, pero hagamos algo, pensemos, en base a esta propuesta, alguna ley que pueda modificar a futuro el uso, la reconversión de esta zona. No sé si creo que soy claro en este sentido, ¿no? Y tomemos lo que ya está, lo que está en proceso. Ya hay una idea de la ciudad de llevar adelante eso. Bueno, podemos quizás mejorarlo y agregarle algún otro valor agregado a esa propuesta, ¿sí? Más amplio. Gracias. La idea entonces, Claudio, sería un proyecto separado del que vimos recién, del proyecto de recomendación propiciado por Gustavo. Quizás uno a corto plazo y otro a largo plazo, ¿no? Con planificación podemos hacer algo mucho más, y creo que lo que dice Gustavo no lo podemos solamente hacer como algo coyuntural, sino a futuro también. Para que, indudablemente, el área de microcentro es un área que tiene una vida útil horaria. Por la noche hay poca actividad, excepto algún teatro en la Galería Güemes o algún tipo de actividad, generalmente es una zona de poca utilidad. Creo que debemos quizás reconvertir a partir de un horario que tenga otro uso. Por ejemplo, promover la actividad gastronómica, los polos gastronómicos como se hacen en Palermo, como se hacen en otros lugares de la ciudad. Creo que podemos promover quizás esos polos gastronómicos post horario bancario, post horario comercial y ese tipo de cosas. Creo que eso como un proyecto de urbanización diferente. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Después verán cómo lo forman. Saben que por una cuestión procedimental, únicamente alguna organización tiene que tomar para sí o dos de ellas el proyecto, darle forma y hacer todo el caminito que mencionamos anteriormente, como hicieron para el de Economía Naranja y para este que vimos recién de las pymes, ¿sí? Cari. Sí, Ale. Perdón, no, quería recordar a los integrantes y a los que presenten proyectos que nosotros instalamos el año pasado un paso más que tiene que ver con que en la reunión de relatores, de coordinadores, de vicepresidentes y el director ejecutivo, es como si fuera una especie de análisis, hacemos el análisis justamente si consideramos estratégico o no el proyecto para que después sí circule por las demás dimensiones y grupos, ¿no? Quiero remarcarlo, simplemente es una instancia adicional que incorporamos el año pasado como para darle de alguna forma esta impronta estratégica al plan, ¿no? A nosotros mismos, en definitiva. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar al próximo tema, que es iniciativas de ley y recomendaciones. No tenemos todavía ninguna propia, ni tenemos en esta oportunidad otra de otra dimensión. Imagino que en la próxima ya tendremos estas dos que vimos y habrá alguna forma también de la otra que mencionó Claudio, ¿sí? Entonces ya tendremos más proyectos concretos para trabajar directamente sobre los mismos, si están bien, si hay alguna modificación, alguna sugerencia o algo, antes de presentarlos luego en el caso de así corresponder en las otras dimensiones. ¿Sí? Que llegado el caso, vamos a pedir a Liana y a Gustavo, si estos proyectos son procedentes, que puedan explicarlos en el resto de las dimensiones. ¿Sí? El tercer punto de la agenda es el Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social Buenos Aires 2035. Y acá, bueno, más que nada es contarles, informarles que a raíz de la pandemia, como ustedes saben, hay mucho personal de la unidad que está reafectado a realizar otras tareas. Hay personas que están en los vacunatorios, otra gente que está realizando tareas de concientización. Entonces es como que todas las fechas de talleres o cosas que habíamos programado, como que las estamos ajustando en base a eso, porque es como que nos estamos organizando entre pocos, lo que hacían muchos.
Por lo tanto, ¿se acuerdan que iba a haber un taller interdimensiones que se iba a realizar el 23 de abril, que tenía que ver con la parte propositiva del plan, con las acciones, las metas, los indicadores? Bueno, esto se pospone un poco. Vamos a ver si puede estarse llevando a cabo más o menos para finales del mes de mayo. Pero bueno, eso después les vamos a estar diciendo para cuándo sería esta fecha de este nuevo taller, ¿sí? Por otro lado, tenemos el tema también del Plan Estratégico y Participativo Buenos Aires 2035, que está en la etapa de evaluación y monitoreo. Y acá pasa un poco lo mismo que con el otro, pero ¿se acuerdan que habíamos planteado la posibilidad de que, dado todo el cúmulo de tareas que tenemos, más todo el tema que les estoy contando de personal, pasar la etapa de evaluación y monitoreo para la segunda parte del año? Pero bueno, eso todavía está en análisis, no sé, los escucho también a ver qué piensan ustedes del tema. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o alguna propuesta, si les parece bien tratarlo la segunda mitad del año. Si podés repetir, Cari, porque, perdón, yo estaba... Sí, ¿se cortó o algo? No, Estaba no. hablando de... del PEPBA, el viejo, el 2035, que se acuerdan que estamos en etapa de evaluación y monitoreo, que todo el año pasado estuvimos haciendo el tema, este año lo suspendimos un poco, más que nada también por todo el tema de la pandemia, la asignación de funciones, y un poco la idea era dejar esta tarea para el segundo semestre del año, pero bueno, los escucho a ver si están de acuerdo con esto, qué opinan, si no, supuestamente para junio se estarían armando las mesas para continuar con esta tarea. No sé qué opinan. Sí, estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en continuar con esta tarea recién después de junio? ¿Sí? Sí, creo bueno. creo que habíamos hablado en una primera etapa, no sé si Alejandro me lo recuerda, pero habíamos arrancado con que se iba a hacer en el primer semestre, ¿no? Sí. Seguramente los temas coyunturales y las inquietudes que tenemos ahora hacen que esto tenga otro nivel de prioridad. Me parece lógico llevarlo al segundo semestre, pero creo que la primera propuesta era hacerlo en el primer semestre, si no me equivoco. Sí. Está bien que se pase, estamos de acuerdo, por lo menos estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Sí? Carmen, ahí pide la palabra. Gracias, Carmen. Sí, Karina, gracias. Primero destacar el interesante trabajo que ya se había hecho el año pasado. Karina fue funcional en el éxito del trabajo hasta donde pudimos avanzar. Después, la verdad que el ritmo del feedback que tuvimos con digamos, el chequeo de los indicadores y el seguimiento del tema en general, no fue lo dinámico que todos hubiéramos querido, ¿no es cierto, Karina? Pero sí. Yo pienso que una forma interesante de volver a poner en la mesa este tema es tal vez que entre todos hagamos como una apuesta en común de en qué consiste el trabajo, cuáles son los aspectos y los temas que se tienen que monitorear, tal vez dar un ejemplo de algún set de indicadores que estuvimos chequeando a ver si habían avanzado o no, porque me parece que pasó solo un año, pero ya es un tema tan lejano que creo que un recordatorio muy breve de qué se trata el tema y en qué punto estamos, creo que nos sería muy útil a todos, si los colegas están de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Seguramente vamos a hacerlo cuando estemos más cercanos a junio. Es verdad, habría que hacer un recordatorio más que nada para ver dónde estamos parados, qué hicimos hasta ahora, cómo seguimos y en qué consiste el trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, por el aporte. El próximo punto que tenemos en la agenda es el tema de la actualización del Plan Urbano Ambiental. Bueno, como saben, imagino que muchos de ustedes estarán en uno u otro plan de sector. Les cuento, para los que no, que se llevó a cabo la segunda reunión abierta dentro de los planes de sector, que ya saben que son dos. Uno es el plan de la Ribera del Río de la Plata y el otro de la Avenida General Paz. El trabajo estuvo dividido en dos salas relativas a esos dos planes de sector.
En esta instancia que fue abierta participaron el Foro Participativo Permanente, vecinos de la ciudad, obviamente las organizaciones del COPE, la Unidad de Coordinación y el COPUA. Allí se recogieron todos los aportes y miradas de participantes respecto al trabajo que había realizado, y en el taller de la semana pasada se trabajó justamente con todas estas aportes y contribuciones de los vecinos y el foro. Se decidió cuáles se tomaban, cuáles correspondían, cuáles no, y se trabajó sobre las estrategias resultantes del escenario deseado. Así que ese es el punto en el cual estamos respecto de las reuniones del plan de la actualización del plan urbano ambiental y los talleres de sector. Para los que participan, seguramente saben, pero les recuerdo que las reuniones, si bien se venían llevando a cabo semanalmente, los días martes y jueves, ahora se van a llevar a cabo cada 15 días. O sea que cada 2 semanas van a respetarse los mismos días, martes para Rivera, jueves para Avenida General Paz. Respecto con la comisión de normativa, que es el próximo punto que tenemos a tratar, lo que quisiera ver ahora es quién era la persona de la dimensión económica que tenía a su cargo el enlace con la comisión de normativa. ¿Sí, Claudio? ¿Sos vos? Sí, soy yo el que estaba en el enlace, y también está Elena Pitapertosa, que también participa de la reunión. Perfecto. Bueno, en realidad soy el enlace de la dimensión, pero todos acá participamos, Alejandro, Elena, perfecto, porque como ahora vamos a trabajar con temas de comisión de normativa, quería saber quiénes eran las personas y si todos están de acuerdo en que continúen siendo las personas. Así yo ya voy a pasar que para este año son las mismas personas. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces que las personas de dimensión económica son Claudio y Elena. ¿Sí? O sea, soy yo, Elena, no es que, digamos, no está... No. Podemos ser Claudio, todos. Perfecto. Ale quería decir algo, pero sí, yo era elegido... No, sos vos, Claudio, es una persona por dimensión. Ok, si bien, entonces, ojo, si bien obviamente va a haber debate dentro de las dimensiones y diálogo, pero creo que es una persona por dimensión, así que Claudio, vos seguirías entonces. Bien. Bueno, entonces ratificamos que la persona es Claudio, y como se va a activar y bastante todo el tema de comisión de normativa, más que nada porque todos lo estuvieron pidiendo en todas las dimensiones, lo que les pido ahora en este momento es que Claudio aparte también tome nota, porque es quien siempre va a ser el interlocutor de ustedes ante esa comisión, es que charlemos cuáles son los temas importantes que ustedes consideran que deben tratarse en la comisión de normativa y que Claudio debe llevar en representación de ustedes, ¿sí? Todos aquellos temas importantes que ustedes crean que deban incorporarse, que deban tratarse para tener un marco de legalidad, digamos, o procedimental dentro de lo que se desarrolla en el COPE, ¿sí? Que esté lo más detallado posible, ¿no? Y flexible siempre piden también ustedes, que sea flexible luego su modificación. Ale. Sí. No te escucho. Sí, ¿me escuchan? Sí, Cari, con lo que dijiste, lo último que dijiste, esta palabra flexibilidad, yo quería retomar eso. Sí. Como un criterio creo que tenemos que tener todos, y si están de acuerdo, obviamente, dentro de la dimensión económica, digamos, nosotros tenemos que hacer un manual de funcionamiento, es decir, cómo nos organizamos internamente en las reuniones de dimensión, de grupos, en el comité ejecutivo, etcétera, ¿no? Y las funciones que desarrollamos y las actividades más básicamente que desarrollamos. Esa sería la segunda etapa de nuestro manual. La primera parte fue el sistema de elecciones, ¿no? de los cargos. La segunda parte tiene que ver con el funcionamiento estricto, digamos, el funcionamiento de las dimensiones, de los grupos, dentro dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que yo recomendaría, y ahí tomo la palabra de Karina, es que justamente como este es un organismo eminentemente participativo y fluido, flexible y ágil,
que justamente cuando creemos las normas o los temas, tratemos de que no ser demasiado reglamentaristas, quiero decir, ¿no? O sea, incluso sería muy difícil incluso tomar en cuenta todos los aspectos y toda la casuística que puedan ocurrir dentro de nuestro trabajo. Con lo cual, por eso creo que tiene que ser amplio. Siempre hay posibilidades de alguna modificación en casos de que haya algún problema o un tema que no tuvimos en cuenta en este armazón, digamos, en nuestra estructura, en nuestra arquitectura de manual, pero pensemos en procedimientos flexibles y ágiles, ¿no? Por eso tomo la palabra de Cari y me parece que correcta esa apreciación y esa visión general, ¿no? Como marco general. Así que bueno, nada de eso, en general hablo, ¿no? Perfecto, Gracias, muchas gracias. Ale, ahora entonces los escuchamos. Claudio, atento, más que nadie que es quien va a transmitir en normativa sus inquietudes y sus temas. ¿Qué es lo que desean incluir en este manual de funcionamiento? Más que nada. Sí, Ale. Perdón, no quiero monopolizar la palabra, pero si no, después me olvido. Uno de los temas que creo que también fue un tema que se discutió a veces en diálogos internos dentro de las representantes, tiene que ver con las relatorías. Acá Claudio está presente, así que seguramente él lo va a tener en cuenta. O sea, la relatoría creo que tenemos que pensarla dentro de este manual, primero como una síntesis del trabajo que se hacen en las dimensiones, y que el vocero, en definitiva el relator es un vocero ante el comité ejecutivo. Creo que tiene que ser, primero, dentro del comité ejecutivo, acotar el plazo, digamos, o el término de su alocución. Quiero decir, en la última reunión hubo algunos que eran nuevos en las relatorías y quizá incluso hicieron apreciaciones personales o tomaron, digamos, casi textual lo que se habla en las dimensiones. Bueno, Claudio, como es experto, ya más o menos lo tiene eso dominado. Pero, digamos, creo que tenemos que ser concisos y como los que no participan en la dimensión tendrían que entender qué es lo que se resolvió o qué se discutió realmente, digamos, lo medular, digamos, ¿no? No, si por ejemplo yo me enojé o yo discutí con Juan, tuvimos un breve intercambio con las vacunas, digamos, y bueno, y Juan me contestó y yo le dije. No, la idea es quizá la síntesis, es decir, bueno, se logró que podamos avanzar en, por ejemplo, un proyecto de recomendación o con el tema de Gustavo. Se propuso que Gustavo presente o la dimensión a través del relator va a elevar la propuesta. Quiero decir, porque el tipo que no está sentado en esta mesa hoy, si vamos a ponernos a dar en la relatoría discusiones internas de cosas que en realidad no llegaron a nada, o mejor dicho, que puede ser interesante, pero para una charla de café, me parece que la relatoría se pierde en sustento, la gente no la escucha, no la entiende y pierde la atención. Y creo que como representantes de organizaciones, todos deberíamos saber exactamente qué se está discutiendo en la dimensión. Entonces, creo que el tema de relatoría es muy importante, porque es el tipo que sintetiza y es el vocero de la dimensión. Me parece que eso es fundamental. Primero, que los informes de relatoría sean claros, contundentes, y que se lleve a la mesa del comité ejecutivo una síntesis. Creo que Pancho también es, vos sos relator, ¿no, Pancho? Una síntesis de la mesa, digamos, o de la reunión mensual, ¿no? Entonces, para mí, ahí sí tenemos que un tema para trabajar en comisión de normativa, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese sería uno de los puntos. Perdón, Claudio. Sí, Claudio, que estaba Creo levantando la mano y después Pancho, creo que ¿no? Ale dio el resumen, por eso me reía tanto. O sea, creo que el resumen fue síntesis. Eso es lo que debemos presentar como relatores, una síntesis de lo que se trata en la reunión de las dimensiones, ¿no? No un detalle explícito con punto y coma de lo que estamos tratando, y menos dar apreciaciones personales. Debemos ser objetivos y debemos ser breves, claros, pero breves, síntesis, puntos de los temas tratados. O sea, se trató tema microcentro y se hizo una propuesta. Fin de la conversación, o sea, no estamos democráticos, pero si nos ponemos a detallar todo lo que conversamos, repetimos la dimensión en cada relatoría. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Con respecto a la comisión de normativa, ya el tema de la flexibilización se venía conversando. Creo que se está reafirmando. Pero yo le transmito a todos los que estamos presentes, ¿no?
algunos son, por supuesto, tienen más experiencia que yo en el tema, pero seamos relajados en nuestros pedidos. No importa cuál es, si lo estamos haciendo correctamente o no, si estamos diciéndolo correctamente o no. Lo que tenemos que hacer es que lograr que sea un manual de normativa dinámico, claro, donde cuando lo apliquemos en nuestros día a día, tengamos claro cuál es el funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si ahora proponemos algo que no nos parece correcto, quizás alguna inquietud o algo, eso va a redundar en un buen funcionamiento armónico y digamos, positivo para todos. Resumiendo este punto en particular, quiero que todos se suelten y pregunten y digan cuál es el ejemplo, cuál es esto, pregunten cómo funciona, que si ya está hecho, lo aclaramos, si no está hecho, lo podemos aclarar, y si no estuvo ningún tema de conversación, podemos incorporarlo o abrir algún debate en particular. Pero libérense a preguntar de todo sobre normativa, porque es el momento para hacerlo. Después queda plasmado en un papel y tenemos que ceñirnos al reglamento. Y cuando llegan los momentos de aplicarlo, tenemos un 50% de la biblioteca que dice, no, esto no estoy de acuerdo, esto no es justo, porque en realidad, porque aquello, por lo otro. Y en realidad es el momento hoy de plantearlo y de llegar a un consenso. Y si no estamos de acuerdo, por lo menos sabemos que no estamos de acuerdo, que a lo mejor no se hizo lo que querríamos todos, pero se llegó a un consenso para aprobarlo. Entonces, libérense, relájense en el sentido de preguntar, pedir, consultar, a ver cómo se hace, cómo se puede hacer, cuál es la idea. Quizás hay muchos más que estamos imbuidos en el tema a través de los años o de la experiencia. Hay otros que no lo tienen. Quizás esa frescura de no saberlo hace que podamos mejorar el funcionamiento de este COPE querido. ¿Sí? Gracias, Karina. Muchas gracias. Claudio, Francisco. Sí. Y Pancho. Continuando con lo... Alejandro, yo no soy relator, pero soy el encargado, viste, de recibir las minutas, publicarlas, y aparte de hacer las notas de cada reunión. Como desde el inicio de la pandemia tuvimos la oportunidad de tener los videos de todas las reuniones, cosa que antes no se podía hacer cuando eran presenciales, y yo que generalmente todos los días, pero cuando recibo las minutas para publicar, veo que, como dice Alejandro, y como dice también Claudio, exponen todo lo que dijo con punto y coma de lo que pasó en la reunión. Yo, por ejemplo, cuando hago las notas, no voy a ese punto, sino voy a lo esencial, se trató tal tema, se habló de esto y lo otro, pero nada más. Y colocar en la minuta, viste, digamos, una discusión que hubo, lo que sea, yo lo veo completamente de más. Para eso está el video. ¿Me entendés? El que quiere extenderse bien en todo lo que se habló en la reunión, que es de que recurra al video. Los videos se publican al pie de cada nota y a su vez en el apartado ese UPTD de que van todos los videos, uno por uno. Y después al pie de cada nota, de cada dimensión, va el video correspondiente. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias, Pancho. No. Entonces, hechas todas las aclaraciones, ahora sí, vamos a tomar nota, Claudio, de todos los temas, en base a todo lo que dijimos previamente, que quieran que se trate en normativa. Ale. Sí, otro tema que también es función del relator y recogiendo obviamente los avances, digamos, la continuidad del trabajo, tiene que ver con la confección de las agendas, ¿no? Como continuidad, digamos, como uno de los puntos o los temas también dentro del manual, si están de acuerdo, ¿no? La inclusión de los temas a tratar en las agendas, que bueno, que el relator junto con la coordinación, digamos, colectan de las inquietudes, ¿no? O sea, hay temas que ya vienen, digamos, siguiéndose, incluso de años anteriores, como por ejemplo, proyecto de ley de recomendación, o sea, temas que que concluyeron como el plan estratégico de desarrollo económico o el PEP 2035, bueno, que obviamente tienen
digamos, una seguidilla, una continuación, y los temas nuevos, ¿no? Que ahí lo que tiene que haber, y que en general se hace así, pero bueno, la idea es que quede incluido en el manual, es la preparación de la agenda por parte de los relatores, conjuntamente con las actividades o con la injerencia, obviamente, de la coordinación, porque son también los que proponen incluso actividades, como por ejemplo las reuniones intersectoriales, o interdimensiones o intergrupales, bueno. O actividades que son, por ejemplo, como el PUA, ¿no? O actividades extras, llamémosle curriculares del COPE, como algún congreso o alguna actividad externa, digamos, que tiene que, bueno, que nos atrae, que nos vincula. Así que bueno, ahí sí tendría que hacer, simplemente es ponerlo en el manual, nada más. Como tema a tratar, o como tema a incorporar, serían las agendas de las dimensiones y grupos de trabajo. Después, bueno, después, perdón, lo dejo a Francisco después. No, lo que yo también pensaba, bueno, es, que estoy pensando en voz alta, ¿no? Es decir, cómo se circulan, por ejemplo, creo que tenemos que incorporar como tema es el flujo de información o el flujo de actividades. Por ejemplo, desde que ingresa para que quede claro incluso a todos, que quizá muchos no lo tenemos o no lo tienen claro, es decir, cómo ingresa un proyecto, a dónde va, después de eso, cómo sigue, eso sí lo tenemos, o sea, sería el flujo de información de un proyecto de recomendación, de un proyecto de ley, ¿no? Desde su propuesta o desde su inclusión en la agenda para tratamiento, hasta que llega a manos de la coordinación, de la unidad de coordinación, para que por mesa de entradas lo presente ante el Poder Ejecutivo o ante el Poder Legislativo, según el caso, ¿no? Eso sí lo tendríamos que de alguna forma incluir dentro del manual, para que sea el conocimiento de todos, ¿verdad? Sí, lo que me quedó en el tintero fue lo siguiente. No es tan así el tema de que coloquen en la minuta más o menos lo que habló cada uno de los participantes, sino es para tanto obtenerlo en información a Claudio y Ale, que son los que están en la reunión de relatores, vicepresidentes, y dirección ejecutiva y coordinadores, el tema que decirle al resto de los relatores cuando hablan en el comité ejecutivo, no lean exactamente lo que dice la minuta, sino que hagan una extracción, porque si van a ponerse a hablar, fulano dijo tal cosa, mengano dijo tal otra, se hace bastante amplio. No sé si vos, Claudio, compartís, y vos también, Ale, la opinión. Sí, Pancho, es lo que yo decía, la síntesis y de no repetir lo que se habla con puntos y comas. Quizás en mi caso, tan sucinta el informe, o digamos, de la minuta, que la leo, porque en realidad hasta me freno yo mismo de hablar más de lo que puedo decir, de lo que se enseña exactamente a la minuta, pero es una excepción, que generalmente la gente agarra 5 renglones y habla media hora. Y eso es lo que no debemos hacer. Yo creo que lo hago a propósito, me ajusto a la minuta para ser breve. Con muchas ganas de explicar muchas más cosas y de dar la explicación de cómo fue, etcétera, etcétera. Yo también caigo en esos errores o en esos vicios. No, eso sí. Pero normal. Sí estoy de acuerdo en que hagamos una síntesis de la minuta, inclusive. O sea, porque la minuta puede tener 12 páginas. Sí, por eso es lo que yo digo. La minuta puede tener la cantidad de hojas que quieras, pero... Exacto. No, Exacto. Hagamos una síntesis, por eso digo, creo que el resumen hoy... Total, el que está interesado puede recurrir a la minuta que está publicada y después terminarlo. Por eso digo, el resumen de hoy lo hizo Alejandro, la palabra síntesis. Síntesis, y significa que es síntesis de la síntesis, ¿no? Por eso digo, en el caso de las minutas de la dimensión económica, son breves de por sí. Son temas puntuales, y creo que lo pueden, ahora que tenemos esto grabado, pueden, digamos, compararla con los otros grupos,
las otras dimensiones. Pero sí, es la síntesis de la síntesis, totalmente de acuerdo, no hay que leer lo que dice la minuta. Claro. Otra Yo cosa, lo- Claudio. Claro, yo le digo, yo lo estoy diciendo desde mi posición de que tengo la oportunidad de asistir a todas las reuniones, ¿no es cierto? De, tanto de dimensiones, comité ejecutivo, ¿no es cierto? Y uno, bueno, ve la experiencia, con la experiencia, ¿viste? Nada más que por una cuestión de, para hacer las cosas mejor. No sé. Claudio, perdón, gracias Francisco. No, otra dale. cosita, Claudio, que se me ocurrió de temas, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de votaciones, ¿no? En el comité ejecutivo, cuando hay que votar algo. Quizá también en las dimensiones habría que trabajar, porque bueno, en las dimensiones en general no hay votación, sí en el comité ejecutivo, pero por ejemplo, en las dimensiones, como los tratamientos son por consenso, quizá sería mucho más simple. Por lo general no hay disputas en general, ¿no? Uno presenta un proyecto, podrá ser discutido dentro de los puntos que uno presenta, o si incorporar o sacar alguna cosa, o repasar o no alguna otra, pero en principio quizá dentro de la dimensión no habría grandes problemas cuando un tema se plantea y dice, bueno, a partir de ahora lo pasamos a la dimensión, a las dimensiones, ¿no? O sea, un proyecto de ley, un proyecto de recomendación. Y otra tiene que ver, pero sí en el comité ejecutivo, porque es votación. Y otro tema tiene que ver con el uso de la palabra, no sé si en las dimensiones, pero sí, digamos, quizá a veces en los cuerpos de mesas más chicas, a veces sí, como son temas quizás son más candentes o producen un efecto distinto, a veces justamente son diferentes, o la aproximación es distinta. Por ejemplo, el uso de la palabra dentro del comité ejecutivo también podría ser, digamos, cómo se le da uso a la palabra, quién dice quién tiene la palabra, quién no, ¿no? Pero bueno, no sé, son pequeños detalles, son temas. Después habrá que ver si son relevantes o no, o hace falta ponerlos o no, o incluirlos o no. Pero bueno, se me ocurrieron ahora mientras estaba hablando Claudio y Francisco. Es que es lo que yo dije, o sea, tiremos temas Perfecto. que por ahí son simples, pero realmente quizás hacen a la buena administración y al buen funcionamiento, ¿sí? Sí, Karina. Sí, ¿algún otro tema, alguno de los participantes que quiera incluir en la comisión de normativa? ¿No hay más propuestas? Bueno, igual las pueden hacer llegar a Claudio en cualquier momento para que las diga. ¿Sí, Gustavo? ¿Querías decir algo? No. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más temas para incluir para que lleve Claudio a normativa, tenemos el siguiente punto, que es comisión de enlace, proyectos de interés actualmente en la legislatura. Acá en este caso también es Claudio, su representante en enlace de legislatura. No, ¿quién es? ¿Sabés, recordás? Sí, Claudia. Elena Pietrapertosa. Elena es el enlace. Bueno, como no está, no sé si ella tenía algo para contarles respecto a cuando se reunieron con digamos, sí, decime. No hay ninguna información en particular que digamos, Claro, siempre es Élida relevancia. quien brinda el informe, que digamos Sí. es como... Sí, bueno, entonces les cuento yo que finalmente el proyecto de tribunales vecinales ingresó a la legislatura con el número 1039 del 21 y el de fibromialgia con el número 1038. O sea que bueno, es importante eso, ver cómo se van trabajando y finalmente van ingresando los proyectos que ustedes hacen. Así que si nadie más quiere decir nada o no queda nada pendiente, nada más tenemos que confirmar día y horario de la próxima reunión, que como el último martes es feriado, que es el 25, pasaría para el martes 18 de mayo a las 10 de la mañana, ¿sí? Recuerden que como seguramente el primer... ¿Cómo, Ale? No te oigo. 28, no 18, ¿no? No, el anterior. Ah, Martes 18. Está bien, de bien. mayo Perdón. a las 10 de la mañana. Sí.
Recuerden, tanto Liana como Gustavo, que seguramente los proyectos que presentaron sus organizaciones van a ser tratados el primer lunes de mayo, que después de eso, si son aprobados, les vamos a pedir algún tipo de link o enlace de los mismos para poder subirlo, ¿no, Claudio?, a la agenda, para que ya los tengan, digamos, mirados todos, ¿sí?, para poder trabajarlos. Así que si no tienen ningún otro tema pendiente, terminamos acá la reunión y nos vemos el próximo mes también vía Zoom, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días. Chao, chao. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Karina. Buenos días. Chao, Saludos a chao, todos. hasta luego.